Entonces, estamos hablando acerca de los cielos y la tierra, todo el asunto. Tuve una pequeña pausa así como para hacer un zoom a la contextura y a la construcción del templo, cómo lo construyeron, a los sacerdotes, al tema de Levítico. Estoy jugando mucho. Al tema de Levítico. Eh, no fumo por si acaso. Si, si alguien escucha este audio algún día que no me conoce, no estoy fumando. Yo no fumo por si acaso. Todavía. Tanto. No. Eh, y hablamos de los sacerdotes, bla, bla, bla. Etcétera, etcétera. Si quieres saber más, vea los audios, o sea, los videos. Escuche los audios anteriores. Recién entendí el chiste de ese hermano. Parece que está llegando lenta la señal, la calle larga. Vamos entonces a lo del día de hoy. Y hoy día vamos a continuar ahí con lo que estábamos estudiando ya de los cielos y la tierra, haciendo como un zoom out ya de lo que habíamos estado viendo. En resumen, entonces, lo que hemos visto ya es como cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis, que literalmente se refiere a los cielos y la tierra, ya se refiere a las nubes, a lo que está, a lo que ellos podían ver, por lo azul que vemos, las nubes, están las estrellas, todo eso. Y la tierra es el lugar donde nosotros pisamos, donde están los animalitos, donde hay desierto, nieve, y donde camina el Zelda infinita años, ¿ya? No, ¿qué juego es Zelda? Pero dicen que es un juego así de caminar mucho. Y hemos visto también cómo después los escritores tomaron la metáfora del cielo, ¿ya? Para referirse de cierta manera al lugar donde Dios habita, ¿ya? Hemos podido, bueno, la semana pasada hablamos justo acerca de dónde vive Dios, ¿ya? Y vimos que obviamente los escritores se refieren particularmente a cierto contexto y lo expresan de cierta manera. Y particularmente cada una de esas maneras de referirse a donde Dios habita están relacionadas con algo que quieren transmitir de parte de Dios. Pero es importante ver el proceso como de pensamiento que tiene Salomón cuando termina el templo. Y él dice que, pero esta casa realmente podrá contener a Dios, ¿realmente Dios podrá habitar solamente en esta casa? Y él obviamente dice, no, ni siquiera los cielos, ni los cielos de los cielos podrán contener a Dios, por menos esta casa hecha con manos, hecha de oro, tan hermosa. Obviamente no, ¿ya? Si alguien se pregunta por el tema de los cielos y de los cielos, es algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Si alguien le queda la duda, así, ¿qué son los cielos y los cielos de los cielos? ¿Ya? Eh, Más adelante al final vamos a hacer como cosas, a ver si vamos a explicar cosas que quedaron no explicadas, ¿ya? Y vamos a mencionar así como 25 cosas que no notaste de la serie. así como el bonus, va a ser un bonus que nadie pidió esta vez, ¿ya? Y vamos a mencionar así como distintas cositas, algunas preguntas que obviamente nos van a surgir, y si no nos surgen, bueno, las vamos a ver igual por si acaso, ¿ya? No está de más saber. Entonces, otra cosa que aprendimos en la Biblia, en los primeros pasajes, es que Dios habitaba toda su dimensión, el espacio de Dios estaba en perfecta sincronía y en perfecta armonía con la creación, ¿ya? O sea, estaba Dios a todo ritmo ahí, con los seres humanos, que también estaban a todo ritmo, y conversaban, y compartían, y bicharachero ahí, ¿ya? Trabajaban la tierra, y obviamente se estaban dedicando a lo que Dios había dicho. Entonces, como ellos se refieren al espacio de Dios como los cielos y al espacio del hombre como la tierra, estaban unidos, ¿ya? Los dos reinos, las dos dimensiones, los dos espacios, estaban superpuestos a la perfección, cohabitaban básicamente, o sea, las dos dimensiones estaban ahí. Obviamente estos compadres no veían los cielos de cierta manera, pero sabían que estaban ahí, o sea, los escritores sabían que el espacio de Dios estaba presente ahí, en lo que se considera como el templo cósmico de Dios, que era obviamente el huerto del Edén, porque acuérdense que el Edén era un lugar, pero el huerto del Edén era un lugar que Dios puso al medio donde Él estaba ahí y todo. Y la idea era poder expandir esa conexión y esa abundancia y belleza y vida que venía de Dios por todo hacia todos lados, ¿ya? Y después de eso, obviamente, vimos al ser humano que falló, se reveló, toda la historia que hemos visto, ya la necesidad del Salvador, ahí explicamos harto acerca de esa materia. Y por otro lado,
cuando ocurrió eso, Dios, si recuerdan bien el pasaje, expulsó a los seres humanos de su espacio, ¿ya? Básicamente Dios les dice, ya, nuestros espacios no pueden estar unidos, o sea, ustedes ya no pueden participar de mi espacio. ¿Por qué? Porque obviamente es peligroso, o sea, los seres humanos van a ser, ya no pueden habitar, van a morir si están ahí, porque Dios es la fuente de vida, pero para todo lo que es contaminado, Dios obviamente es la fuente de, eh, de un fuego consumidor. Que no quiero decir destrucción, porque no es que Dios ande destruyendo las cosas así como, soy un destructor. Sino que básicamente, o sea, todo lo inmundo se quema si se acerca y se destruye. Una razón de santidad nomás. Obvio, claro. Entonces al final, es importante notar también que los seres humanos sabían que esto había ocurrido de cierta manera. Y después pasan, bueno, 12 capítulos de caos, desorden, toda esa cuestión ahí, Génesis, la escoba, Babilonia, la torre, todo eso. Y en el capítulo 12 Dios decide llamar a Abraham, le hacen una promesa y que al final toda su familia va a restaurar y llevar la bendición que se suponía que originalmente iban a tener los seres humanos en el Edén, ahora la va a traer a todas las familias de la tierra. ¿Ya? Entonces la promesa es que obviamente se van a reunir esos espacios. La única forma de que Dios y su presencia pueda estar de manera perfecta, permeando todo lo nuestro, y que nosotros podamos participar de manera completa con eso, es que se renueve todo, ¿ya? O sea, se vuelvan a unir, a superponer ambos espacios, el espacio donde Dios está con el espacio donde estamos nosotros. Y después de eso, nuestro amigo Jacob, bueno, no es nuestro amigo, pero quizás tenía amigos en esa época, él tuvo este sueño extraño donde se dio cuenta por primera vez en la historia, nosotros nos damos cuenta que por primera vez el cielo está invadiendo la tierra, o sea, de cierta manera Dios está ahí en su lugar, pero se puede acceder, o sea, ya no están separados de manera permanente, sino que él sabe que, Dios sigue conectado, el espacio de Dios, o sea, Dios mantuvo una conexión al espacio nuestro y Él no nos ha abandonado para siempre, ¿ya? O sea, Dios no quiere abandonarnos para siempre y eso es súper importante. Entonces, después, mucho tiempo después, ya, Dios establece la promesa que Él hizo a Abraham, hace un pueblo, los libera y no solo eso, sino que les manda a construir una casa y habita con ellos en el medio, o sea, la promesa de Abraham de que Él va a estar con ellos, de que va a ser una nación y va a ser su Dios y todo eso, la cumple, la establece, ¿ya? Y es importante porque esta es la primera vez que vemos que el espacio de Dios y el espacio de los seres humanos está superpuesto de nuevo, desde el Edén, ¿ya? Desde el Edén que no pasaba esto, donde los seres humanos pueden entrar al espacio de Dios y felicidad, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió después de eso? ¿Ya? Aún así, los seres humanos tuvieron mucho tiempo en el desierto, ¿ya? Mucho tiempo en el desierto. O sea, los israelitas 40 años básicamente en total. Después de eso lograron entrar a la tierra que Dios le había dicho, la conquistaron, ya la dominaron en su mayoría. Y... Pero ¿qué pasó? Empezaron a dejar las cosas. Bueno, después de eso llegó el periodo de los famosos reyes, ya, o sea, de los reyes estos conocidos. Bueno, Saúl, todos saben lo que pasó con Saúl. Eh, y después apareció David, obviamente, un reinado próspero. Y después apareció, Dios hizo una promesa a David, y después de eso apareció Salomón, y donde se pudo lograr construir el templo, ya, o sea, del tabernáculo se pasó al templo. La carpa ya no existía más, ahora se trasladó todo aquí a esta construcción sólida, que obviamente, como comentaba en los capítulos anteriores, nos dimos cuenta de cómo estaba totalmente diseñada a nivel de infraestructura y decoración interna para que a uno le recordara estar en un jardín de abundancia, como el jardín oficial del Edén, ¿ya? O sea, frutas por todos lados, piedras preciosas por todos lados, dibujos de arcángeles, el menorá tenía frutas, todo tenía flores y frutales y todo. O sea, era básicamente, en medio del desierto, eso era acercarse al jardín ahí de la abundancia máxima, donde estaba Dios en el principio. El problema es que después de David, bueno, después de Salomón, el reino se dividió en dos. Ya se fueron los de Jeroboam y los de Robam. Los de Jeroboam se fueron al norte, hicieron su propio Israel con juego de Azar y Mujerzuela. Y eso se le llamó Israel. Ya las 10 tribus que se fueron al norte, y acá abajo en Jerusalén, al sur, quedó Judá, básicamente. Ya Judá. Espérate un segundo. Ahí sí.
Judá se quedó al sur, era la tribu de Judá, obviamente, y la tribu de Benjamín, ya que eran los pequeñitos. O sea, no los pequeñitos de edad, sino que era una tribu chica. ¿Qué pasó con eso? En el norte, obviamente, tuvieron todas sus cosas, hicieron lo que quisieron. En el norte estuvo el profeta Elías, el profeta Eliseo, Amós también, que era un pastor, que lo llamó como profeta y fue para allá. ¿Qué pasó con los del norte? Bueno, obviamente se desbandaron, catástrofe tras catástrofe. Bueno, ya también estaba Jezabel y todo eso. Y fueron llevados a cautivos por los asirios, ¿ya? Y quedó la escoba máxima. Y después, obviamente, llenaron esos espacios vacíos los asirios con otros pueblos para que esos lugares no quedaran vacíos, ¿ya? Y después, cuando ciertos israelitas del norte pudieron volver ahí, terminó como una raza media mezclada. En Samaria y todas esas zonas, al norte de Judá. Y en el sur, obviamente, no lo hicieron tan mal tampoco, no se quedaron atrás, y empezaron a dejar la escoba máxima hasta que eventualmente terminaron siendo exiliados a Babilonia. ¿Ya? Entonces la pregunta es obvia igual, si uno analiza como toda la historia, o sea, desde Abraham hasta aquí, uno se pregunta, y esas personas, o sea, imagínense a alguien que se fue cautivo a Babilonia, estaba en Babilonia, estaba meditando en los rollos, y podía leer toda su literatura y eso. El compadre obviamente iba a pensar, iba a decir, o sea, ¿qué onda pasó al final? Bueno, Daniel también se lo pregunta. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es posible? ¿No se suponía que Dios iba a restaurar todas las cosas, todas las familias de la tierra a través de nosotros? O sea, Dios nos abandonó, o sea, Dios se rindió con nosotros, que estamos acá, o sea, destruidos, separados por todas partes. Se suponíamos que íbamos a traer equilibrio a la fuerza, Anakin. Se suponías que deberías destruirlo, no unirte. Tengo el terreno alto, Anakin. Y la cosa es que, literal, o sea, era súper complicado. Ya no tienen, su ciudad está destruida, en ruina, ya no hay templo, no hay esperanza. O sea, es como, ¿what? Terrible. Una pregunta que obviamente muchas personas se hacían, especialmente los profetas, ¿ya? Y aquí vamos a referirnos a los profetas, pero no a todo, no todo al Nebuim, sino que, o sea, desde Josué hasta Malaquías, sino que nos vamos a referir a los profetas eh, en cuanto a los que tienen un nombre de un profeta en particular, el libro de los 12, ¿ya? Más los otros. O sea, de estos profetas que son los que tienen en los libros de la Biblia tienen un nombre en especial y que particularmente están como categorizados, o sea, no categorizados, caracterizados por ser particularmente poesía hebrea. Ya la mayoría de los profetas, eh, desde los libros de Isaías en adelante, todos los profetas desde Isaías en adelante en nuestros libros, nuestra Biblia, son en su mayoría poesía, ¿ya? Poesía muy densa hebrea. O sea, eso es súper importante tomar en consideración. Es poesía. Hay un montón de poemas entre medio, ya tiene un lenguaje muy distinto al que nosotros podríamos percibir. Entonces, todos los pasajes que aparecen ahí no deberían percibirse al lote fine, ¿ya? Porque son poesías, poemas, ¿sabes? Están escritos de cierta manera, y particularmente porque qué mejor forma que poder expresar cosas totalmente difíciles de comprender y difíciles, cosas para las cuales no tenemos como equivalente en la vida diaria, por eso que se usa mucho la poesía. ¿Ya? Eventualmente los miércoles vamos a llegar a hablar un poco sobre ese género literario en la Biblia. Entonces, los profetas, estos seres humanos, ¿quién eran? ¿Qué hacían? ¿De dónde venían? Eh, Como les mencionaba, la mayoría de estos libros están completos, o sea, estos libros cubren el 25% de la Biblia, casi un tercio de la Biblia hebrea, y están en su mayoría escritos o sea, en poesía, ¿ya? Poesía hebrea, y súper densa por lo demás, ¿ya? Que no es imposible como de descifrar y poder entender, pero es súper difícil y harto trabajo, ¿ya? Tampoco vamos a pretender a poder descifrar toda la poesía hebrea en lo que vamos a lograr, pero la idea es poder tener un acercamiento para poder estar un poquito más cachativo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, qué es lo que ellos pensaban sobre la disyuntiva de los cielos y la tierra. No vamos a hablar de otro tema de los profetas, vamos a hablar de esto que estamos hablando, de los cielos y de la tierra, de la unión del espacio de Dios con el espacio de los hombres, de la creación como algo que tiene que ser restaurado para que Dios pueda habitar y construir su espacio, su habitación, y que nosotros podamos tener libre acceso y podamos vivir todos en comunión como en el Edén.
Y es importante que los libros de los profetas se escribieron antes, muchos de ellos se escribieron hablando sobre eventos previos y avisando incluso sobre los cautiverios que iban a tener. Algunos se escribieron durante el cautiverio y otros se escribieron incluso después. Antes, por ejemplo, tenemos a Isaías, tenemos, según algunos, José, o sea, Joel, según algunos. Tenemos Amós, por ejemplo. Jeremías se escribió antes del cautiverio de Judá. Tenemos a Ezequiel, que se escribió durante el cautiverio. Tenemos a Malaquías, a Zacarías, que se escribieron. Acá está Neto, mira. Acá Neto. Sí, es que está. Pero... Está por acá. No, pero acá está, mira. Acá, mira. Perdón. Pero lo quería enchufado. Sí. Yo me iba a sentir. Perdón. Entonces, Malaquías y Zacarías se escribieron después ya del cautiverio. Y todos tocan temáticas similares, obviamente, pero hay algunos que obviamente van a poder manifestar un poco la idea que ellos tienen sobre qué está ocurriendo con esta sociedad tan destruida, qué está ocurriendo con este mundo, con la separación que hay, con la frustración que pueden tener incluso los israelitas con todo lo que están viviendo, obviamente, y cómo responder la idea de que se supone que Dios iba a restaurar todas las cosas, iba a reinar por siempre con ellos, su presencia iba a estar ahí, y esa presencia iba a llenar algún día todos los cielos y toda la tierra. Tenemos el Salmo 72, por ejemplo, el versículo 19, cuando habla acerca de cómo la gloria de Dios se va a manifestar en toda la tierra. Y la gloria de Dios no es otra cosa que la presencia de Dios, o sea, como la personalidad de Dios, lo que es Dios en todos lados. Entonces, obviamente, es importante que nosotros tomemos en consideración algunos pasajes importantes, ¿ya? De nuestros amigos los profetas. Pero antes me gustaría mencionar esto, ¿ya? Los profetas, ¿por qué son tan cool? Es porque los profetas obviamente tenían una manera de experimentar a Dios única, ¿ya? Ellos escuchaban a Dios de otra forma, o sea, sabían, Dios les hablaba cosas, ¿ya? Escuchaban voces. No, Dios les hablaba a ellos de una manera única. Entonces experimentaban a Dios de una manera muy única. Y eso obviamente los cambió para siempre, ¿ya? Cambió su manera de pensar. De hecho, o sea, uno puede analizar profetas como Oseas, como Ezequiel, Jeremías, y las cosas que tenían, que llevaban a cabo para poder hacer visible las cosas que Dios quería hacerle saber al pueblo, ¿ya? Casarse con una prostituta, por ejemplo, estar acostado desnudo cubierto de ceniza para un puro lado durante un año, cocinar con las heces fecales. O sea, él dijo, no voy a cocinar con las mías, ya bueno, hacerla con la de vaca, pero para mostrar obviamente lo putrefacto que era lo que tenía el pueblo de Israel. Pero ellos tenían, o sea, imagínense, su vida estaba demasiado, no, y cambiaba, o sea, realmente los compadres quedaban así como, wow, tiene que ser verdad. Porque, o sea, no harían ese tipo de cosas. Percibían de otra forma las cosas. Claro, o sea, realmente ellos tenían una capacidad única para poder percibir ese tipo de cosas y no es algo que ellos eran como, oh, soy bacán. Todo lo contrario, ellos eran como, ¿por qué, Señor, a mí? Pero gracias, lo voy a hacer. Y generalmente tenían una vida de sufrimiento. Entonces tenían una conciencia un poquito más acertada sobre lo que Dios quería hacer, sobre cómo Dios iba a manifestarse en la tierra, y es por eso que obviamente se lo transmitían a Israel, ¿ya? Ellos entendían, veían conexiones en la historia, en los textos, ciertos eventos que obviamente las demás personas no veían, entendían la historia obviamente de Israel de una manera distinta. Es por eso que eran capaces de poner por escrito ciertas cosas, eran capaces de poder expresar de cierta manera toda esta inteligencia que también vemos. Y también es importante que ellos entendían el exilio, ya lo percibían como algo que era obviamente una manera de manifestar un juicio de Dios hacia ellos, pero que no era porque Dios era injusto. O sea, ninguno de los profetas vio en el juicio de Dios del exilio un Dios que los abandonara. Todo lo contrario, vio un Dios que estaba tan pendiente de ellos que incluso tenía que, obviamente, o sea, no podría evitar la condenación y el juicio que se trajeron sobre ellos mismos. Entonces, ellos sabían que por siglos el pueblo de Israel se puso desobediente y fue terrible, terrible. Entonces, obviamente, ellos sabían que el exilio no era nada más que
una consecuencia, ¿ya? Dios no los había abandonado, Dios no se había olvidado de su promesa. Ellos sabían que Dios cumpliría de cierta manera la promesa. Ellos sabían que Dios restauraría todas las cosas, que obviamente habría algo, habría una solución. Pero casi los puros profetas no más veían eso. Y es obvio, ya, es obvio. Entonces, además de que los profetas hablaban del juicio y todo eso, y que escucha pueblo, no, así como arrepentirse y todo ese tipo de cosas, ellos, como les mencionaba, también sabían que Dios iba a cumplir las promesas que Dios le había hecho a Abraham hace cientos y cientos de años atrás. ¿Ya? Una promesa bastante generalizada, pero en el tiempo se fue como especificando y detallando de manera que ellos entendían hacia dónde apuntaba. Y obviamente la promesa de Abraham en la línea temporal de la Biblia se entiende muy claramente, si uno va cachando la onda, qué es lo que quieren cumplir con esa profecía, o sea, con esa promesa. Porque acuérdense que, el evento que pasa justo antes de las genealogías que llevan hasta Abraham son los eventos de la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que pasó en la Torre de Babel? Dios dispersó a los pueblos, los alejó aún más. O sea, no, váyanse, 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 váyanse. Ya porque están mal, 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 mal. ¿Y qué fue lo que hizo después? Acercarse y tomar una de esas familias, de las muchas familias que habían, tomó una sola familia y le dijo, contigo voy a trabajar para poder restaurar a todas las demás que ahora están perdidas. Entonces, obviamente, si uno viene siguiendo cuál ha sido el problema desde el inicio, el problema es que el ser humano y el espacio de Dios y el espacio de los seres humanos ha sido separado y los seres humanos ya no pueden participar del plan de Dios como corresponde a causa de la maldad y todo eso. Entonces, obviamente, una de las cosas súper importantes es reunir todas las cosas. Por algo que si uno viene siguiendo la idea, obviamente lo que está haciendo Abraham no es como una profecía una promesa de te voy a bendecir a todas las familias de la tierra por ti. No es bendiciones económicas ni nada de eso, tiene que ver exactamente con la bendición original, que es poder participar de esta realidad donde el espacio de Dios y el nuestro están conectados y no hay ninguna traba. Es una de las consecuencias de esa promesa. ¿Ya? Eh, entonces, obviamente, estos profetas iban siguiendo toda esta onda y predicaban también acerca de una esperanza súper importante. Dios iba a traer esa bendición a la tierra, a las familias de la tierra, de cierta manera que ellos todavía no lograron entender. Pero de cierta manera sabían ya que habría un rey, ya, que, sería el que se usaría para poder traer esto y mantener por siempre, obviamente, el espacio de Dios con el de nosotros. Esa es una profecía, obviamente, que se hizo a David, una promesa que se le hizo a David, que también se menciona con Salomón, ya se acuerdan de la profecía, dice pacto que hace Dios con David, ya de que siempre va a haber un rey ahí y siempre va a estar reinando en Jerusalén y todo eso, ya. Un ungido, de ahí viene la palabra Mesías. Si bien en el Antiguo Testamento no aparece tanto la palabra Mesías como la esperanza mesiánica, no es como una temática que aparece muchas veces escrita, cae de cajón que es un Mesías, porque tiene que ser un rey. Entonces, obviamente, los reyes son Mesías, son Mashiach en hebreo, que le ungen. ¿Ya? Entonces, cualquier rey es un Mesías, por lo cual, obviamente, la esperanza es mesiánica, porque tiene que llegar un ungido, que obviamente va a ser un rey. ¿Ya? Y este, obviamente, iba a devolver al pueblo hacia Dios, a arrepentimiento, y Dios estaría por siempre con ellos. O sea, Israel va a volver a su pueblo, van a poder reconstruir su ciudad, el monte santo de Dios, como aparece en Isaías 25, donde dice que ya no va a haber más, donde ya no va a haber más muerte. Aparte, como, Dios, como Isaías lo dice, ahí es súper bueno, como lo pone. Isaías 25, si alguien lo quiere leer después. Creo que es del 6 al 8, no me acuerdo. Pero es súper bueno como lo pone. Bueno, lean todo Isaías 25. Y aparte de eso, se va a reconstruir el templo. O sea, ¿y qué significa que el templo esté reconstruido? ¿Qué representa el templo hasta ahora? O sea, claro, y representa que Dios está ahí. O sea, podemos acceder al espacio de Dios, podemos volver a estar con Él como en el inicio. Entonces, si eso no está, es como que se rompió el portal. O sea, Dios no está con nosotros. Esa es la visión que tiene Ezequiel, que Dios se fue de ahí y ya no hay espacio, ya no hay conexión. Entonces, cuando hay un templo reconstruido, una ciudad levantada en el monte santo de Dios, entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Es que de nuevo hay acceso, Dios está ahí. Y como la visión que tiene Ezequiel de que va a salir un río del templo, así, al final, un río que va a salir del templo,
y lo va a llenar todo y le va a dar vida a todo. O sea, básicamente es el río del Edén, obvio. O sea, eso es lo que está pensando él, y el escritor de Apocalipsis toma esa misma idea y dice que en la Nueva Jerusalén va a haber un río que sale del trono de Dios, ¿ya? Y a los lados está el árbol de la vida. Pero en fin, me aluciné. Vamos a seguir. Este futuro que ellos pensaban o podían ver o imaginar respecto, o quizás les mostraba, respecto de la reunión de todas las cosas, sería un lugar como ese sueño cuando tiene el abogado Lionel Hawks de los Simpsons, como que tiene un sueño así, se imagina como un mundo perfecto, no sé qué capítulo es, y como que están todos felices, así saltando la mano y todo. Una cosa similar, ¿ya? Pero no tan caricaturesca, ¿ya? O sea, un lugar de paz, de armonía, y de hecho vamos a leer los pasajes que tienen una imagen poética súper buena, donde las naciones van a venir, donde está Israel y se van a poner al lado de Jerusalén y todos vamos a estar ahí en nuestra mansa salsa, vamos a estar todos felices, no va a haber enojo con nadie, la presencia de Dios va a cubrir todo, lo va a llenar todo. Básicamente ellos veían que el espacio de Dios se iba a reunir de nuevo con el de nosotros y podríamos estar todos compartiendo juntos, sin los jaivas, por favor. Básicamente lo que ellos estaban envisionando era una nueva creación, ¿ya? De hecho Isaías lo dice, nuevos cielos y nueva tierra, ¿ya? Así que vamos a leer algunos de estos pasajes para poder cachar qué onda con qué onda microondas, cómo ellos percibían esta hermosa realidad. Vamos a leer primero Isaías 65 del 17 al 25, ¿ya? Abran sus Biblias, dígale al hermano que está al lado, ya pues, dice así. Del versículo 17 en adelante damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues he aquí, yo creo... ¿Ah? Isaías 65, del 17 al 25. Dice, pues he aquí, yo creo, está hablando como del futuro ya, yo creo, algunas personas dicen yo crearé, para que nosotros cachemos que está hablando del futuro. Yo crearé cielos nuevos y una tierra nueva. ¡Wow! O sea, no hay que ser, a este punto, no hay que ser tan Einstein para cachar que de dónde está sacando este préstamo, de dónde está sacando esta idea. ¿De dónde viene esta idea del amigo Isaías? ¿Dónde creen ustedes? ¿De dónde viene? No, pues, o sea, ¿de dónde viene esta idea? ¿Algún hermano por allá que esté? ¿Cómo era el texto? Dice, pues he aquí, yo crearé cielos nuevos y una nueva tierra. ¿De Génesis o no? Ya, pero nadie me está diciendo nada, pues. Una referencia a... Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exactamente, Génesis 1.1, eso es obvio, ¿ya? Obvio, o sea, él dice, ¿qué dice Génesis 1.1 en el principio? ¿Y qué dice acá? Yo voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, ¿qué está diciendo Isaías? Está mirando desde el punto de vista como espiritual, del plano espiritual y a nivel, usando el lenguaje metafórico, está diciendo, la creación que existe está con problemas, pero yo voy a hacer uno nuevo. ¿Ya? Es súper importante. O sea, de ahí lo sacó. ¿Y dónde creen que lo sacó Juan en el último capítulo de Apocalipsis? Ya, un loco. Viste ya, tenía viste ya. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que voy a crear. Porque ahí dice, voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Ahora, es súper importante esto que la gente va a decir, oye, pero si esos son los cielos nuevos y la tierra nueva, y vamos a vivir por siempre con Dios, ¿significa que vamos a envejecer igual? ¿Porque vamos a morir a los 100 años? Esto es poesía, ¿ya? O sea, es importante que lo tomemos como poesía e interpretemos el texto como... Una forma de decir que eterno. No necesariamente. O sea, sí, más o menos. En esa época, la esperanza de vida era súper corta, ¿ya? La gente no vivía tanto. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que, o sea, llegar a los 100 años va a ser como una cuestión así como, o sea, cualquiera, súper sencillo, ¿ya? Son recursos literarios para poder expresar, de cierta forma, que pasar los 100 años no va a ser una cuestión nada difícil. No está diciendo que nos vamos a morir ahí, necesariamente, ¿ya?
Por eso es importante que no hagamos que no hagamos que el texto diga más que lo que quiere decir, ¿ya? Porque lo que quiere decir el texto obviamente acá es que no va a haber sufrimiento, ¿ya? Y no va a haber maldición de la muerte. Por eso dice la persona que no tenga la facilidad de pasar los 100 años, que los 100 años es una manera de decir, oye, vaya a vivir 1000 años, una recachada, ¿ya? Si una persona, una persona que está ahí no podría, o sea, una persona que esté ahí tendría que estar maldita para poder pasar por ahí. Pero ¿cuál sería esa maldición? La maldición de morir, obviamente. Pero en este caso no, ¿ya? Y después sigue el escritor diciendo, construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y me escogí, o sea, los días de un árbol vive de caleta, la gente se muere y el árbol sigue ahí. Esa es la idea, ¿ya? Como que, guau, son generaciones y generaciones, incontables. Y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz por la desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Ojo ahí, la palabra simiente, ¿ah? Son la simiente de los benditos del Señor, la simiente de Abraham, la simiente de la mujer. Uno tiene que estar pendiente. ¿A qué se refiere? Ser la simiente de algo, ¿ya? Obviamente estos compadres están pensando. Y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos, ¿ya? Y el león, como el buey, comerá paja. Y para la serpiente, el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Lo interesante de este pasaje es que obviamente tiene imágenes interesantes como de cosas normales. Como por ejemplo, alguien va a construir una casa y va a vivir ahí. Alguien va a plantar una viña y se va a comer la uva, ¿verdad? Son como cosas normales que obviamente también ocurren acá, po. Pero hay otras cosas que no son normales acá, como por ejemplo que el lobo y el cordero van a andar a todo ritmo así, comiendo pastitos juntos y nadie se va a atacar, el lobo con el buey, ya. La gente va a vivir para siempre. Entonces, obviamente, lo que nos está diciendo ellos es que hay cosas que van a ser como muy normales. O sea, hay cosas que hay una realidad similar en ciertas cosas. No es que Dios vaya a transformar todo a algo ultra nuevo que nunca existió, sino que hay cosas que, Es como restablecerlo como debía ser. claro, pero hay cosas que sí van a cambiar su manera de ser, ¿ya? Como por ejemplo, que un lobo, que los corderos, o sea, que el lobo se quieran comer a los corderos. Lobo con piel de oveja. Después tenemos acá Joel, ¿ya? Dice, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, y las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Otra cosa súper importante, o sea, si uno lo piensa, dice, ¿los montes van a destilar vino? ¿What? Y en aquel día, ¿a qué se refiere? Al día del Señor, el día de la restauración de todas las cosas. ¿Las colinas producirán leche? ¿What? Entonces, o sea, son ideas obviamente metafóricas para hablar de la abundancia. Y algo súper importante, fíjense cómo menciona que va a brotar un manantial de agua de la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? El templo. El templo, o sea, ¿y qué va a brotar del templo? Un río que va a regar todo, lo va a llenar todo ese río. O sea, va a ser va a haber abundancia en plenitud ya en esa época. ¿Y qué va a ser lo que va a dar vida a todo eso? El río que va a salir de Dios, básicamente. ¿Ya? Se va a ser igual que en el Edén, así como 4 brazos que se... No, la Biblia no dice eso. No dice nada de eso. ¿Era una pregunta? Pero después las preguntas. Para... Sí, es que es para no como atrasar tanto el audio. Sí, para no editar el audio. Perdóname, Miriam. Y nos queda un solo texto, no, así que anótalo por ahí. Este es Miqueas. Ya. Y sucederá que en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto es Miqueas 4. Queda una parte todavía de este texto, pero fíjense, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos días? ¿Cuáles son los últimos días? El final de los tiempos. O sea,
el templo del Señor, en la casa del Señor, o sea, el templo, la presencia de Dios, que es lo que representa eso, el templo, va a ser lo que está por sobre todo, la autoridad máxima. Y todos van a venir. ¿Pero qué van a venir? Van a venir en temor. Dice, vamos a donde está Dios para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a seguir. O sea, ¿qué es eso si no la forma correcta de ser imagen de Dios? Ese fue el problema de Génesis. Dios les dijo, vengan a mi monte, hagan esto es lo que tienen que hacer. Y ellos hicieron distinto. Pero nos está diciendo, ahora nosotros vamos voluntariamente a subir y vamos a ir porque estamos deseosos de ir a donde está Dios y Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros lo vamos a seguir. Y después dice, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará naciones poderosas y lejanas. Y fíjese esta parte, entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra, bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. O sea, básicamente la idea aquí es que si lo ponemos hoy en día es como que, oye, loco, no necesitamos estos tanques, y van a derretir los tanques, los van a fundir y van a hacer herramientas para trabajar en la tierra. Eso es lo que está diciendo, o sea, todo lo que el ser humano, lo que está diciendo es que cuando sea el tiempo final y la nueva creación, eh, todas las cosas que el ser humano ha, toda la creatividad del ser humano para hacer instrumentos de destrucción, de odio, de guerra, de caos, son cosas que ahora Dios va a usar, toda esa misma creatividad, toda esa misma material y todo, Dios los va a usar obviamente para lo necesario. Acuérdense que en Génesis 2, Dios puso al ser humano para que cuidara y labrara el jardín, así como esta eh, a, ¿cómo se llaman estas cosas? Actividades como agricultoras. Y aquí dice al final del tiempo, vamos a dejar de pelear con espada y vamos a derretir la espada y la vamos a transformar en rastrillo. ¿Para qué? Para hacer la imagen de Dios y hacer lo que Él nos mande. ¿Ya? O sea, claramente los profetas tienen una esperanza súper clara del final. Lo dicen en poesía, ya, obvio. Hay que darle un poquito más de vuelta a la poesía y tratar de no leer más cosas que la poesía no quiere decir. Pero ellos saben que todo lo que ha pasado no es culpa de Dios, ni es la voluntad de Dios que terminen como están, sino que la voluntad de Dios es pujar todo el tiempo hacia la restauración de todas las cosas y que Él es fiel y va a unir todas las cosas. Y ellos saben que al final de los tiempos Dios va a estar en el centro y de Él va a surgir la abundancia del río de la vida, va a haber abundancia para todos, van a venir, y es súper importante, van a venir de todas las naciones. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que va a traer bendición a todas las naciones, porque es el plan de Dios, reunir a todas las naciones otra vez, gente de todas las naciones, para que puedan participar otra vez de la creación de Dios. Pero Isaías dice una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, donde claramente hay cosas que son muy similares, pero hay cosas que no son tan similares, pero eventualmente todos podremos y voluntariamente diremos, Dios, dinos qué hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que vivir acá? No va a haber odio, no va a haber maldad, no va a haber guerra. Y vamos a usar todo el conocimiento, vamos a usar todas nuestras habilidades para solamente hacer que la nueva creación avance en pos de hacerla cada vez más hermosa, hacerla cada vez más beneficiosa, y cada uno va a tener lo que necesita, y no va a haber injusticia, y no va a haber odio, y todos nos vamos a ayudar, ya. Algo así que ellos dicen, y Dios va a estar ahí en el centro, así, pero en Jerusalén, ahí en el centro va a estar Dios en su monte ahí sobre todo, y va a estar, pero en el manso mambo celestial. ¿Ya? Eso es súper importante porque la esperanza de todos los profetas del Antiguo Testamento no es irse a ninguna parte. ¿Ya? No es irse a vivir donde está Dios, porque Dios nunca creó la humanidad para que nosotros nos fuéramos donde Él está, sino que Él creó esto y Él vino a vivir donde estábamos nosotros y hizo un espacio para habitar con nosotros, y los seres humanos se desbocaron, entonces Dios los sacó de ese espacio, y el sueño de Dios y la voluntad de Dios y lo que ellos creían no era esperar irse a un cielo por allá, todo lo contrario. ¿Cuál es la esperanza de los profetas? Es que el cielo venga y vuelva a invadir la tierra y la llene con su plenitud y con su presencia, y con su perfección, su santidad y todo eso bueno que tiene Dios, y los que participemos de ahí seamos modificados para poder participar de eso nuevo, ¿ya? O sea,
No por nada Jeremías dice, entendiendo todo esto, que es necesario que Dios haga un nuevo pacto. Un pacto que les cambie el corazón. No por nada Ezequiel tiene el sueño de que Israel está muerto, son puros huesos secos, y para poder participar del plan de Dios tiene que hacer seres humanos nuevos, ¿cachai? El Espíritu hace seres humanos nuevos. Entonces, Pablo, Jesús, Pedro, todas las personas del Nuevo Testamento están meditando en todo esto y lo van siguiendo, ¿ya? Pero no vamos a seguir avanzando. Los vamos a dejar ahí con las ganas. ¡Ah, quiero más, dame más!